Hola, buenas noches. Hoy estamos otra vez aquí en Finanzas en Pijamas. Espero que ya tengas tu bebida favorita. A la mano vamos a esperar que se conecten algunas personas. Para iniciar, el tema de hoy es bien interesante porque vamos a tratar de ver el juego de las finanzas como un juego tradicional mexicano que seguramente todos hemos jugado alguna vez, que son las serpientes y escaleras. Y no sé si te acuerdas, pero habían algunas casillas cuando jugabas que te podían subir un poquito, otras que te podían subir muchísimo y otras que te regresaban completamente al inicio. Entonces, ¿de qué tamaño puede ser ese avance o ese retroceso que puedes tener dependiendo de los diferentes riesgos a los que estamos expuestos todos los que de alguna manera empezamos nuestra vida productiva, nuestra vida laboral? Así que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y al final, en nuestra sección de contexto económico, vamos a platicar un poquito acerca de los incrementos en los seguros de gastos médicos, qué se está haciendo de parte de las compañías, un poquito acerca de lo que hay en propuestas de legislación, porque es un tema que esos incrementos este año nos preocupan bastante a todas las familias y son parte fundamental justamente de esta cobertura de riesgos. Así que vamos a iniciar. Estamos aquí. Ahí está. Espero que puedas ver mi pantalla un poquito más grande. Eso es. Muy bien. Pues fíjate que qué importante es. Todos fuimos ese nuevito, ¿no? Si tú estás en esa etapa, tienes veintitantos años y estás en tu primer trabajo, pues lo tienes muy fresco. Pero quienes ya tenemos algunos años trabajando, los quiero invitar a recordar cómo fue ese iniciar en la vida productiva. Algunos lo hicieron a través de su primer empleo. Hay quienes empezaron a emprender antes y hay quienes lo han hecho todo combinado, ¿no? Yo te cuento que antes de tener un primer trabajo formal, evidentemente también tuvimos prácticas profesionales en la universidad y yo siempre he sido emprendedora, ¿no? Creo que desde chiquita, desde la secundaria, siempre he tenido alguna fuente de ingresos a través de algún proyecto elaborando diferentes cosas. Mi primera laptop la compré con una pequeña empresa que se llamaba Bolsas Baguette, donde yo fabricaba bolsas de tela y vendiendo las primeras tres pude comprar para reinvertir y hacer las siguientes cuatro, ¿no? Y así fue creciendo la producción hasta el punto de comprarme mi primera laptop, ¿no? Yo sola. Entonces, todos estamos en ese punto en el que a lo mejor ya ha pasado esa etapa de empezar a ver cómo vamos a generar dinero. Ya tenemos unas fuentes de ingreso, espero varias, ¿no? Para que puedas diversificar. Y si no, si solamente es tu empleo, por ejemplo, entonces los riesgos cambian y los riesgos son un poquito distintos. Pero vamos a pensar en ese inicio del juego. Hay algunos riesgos a ese inicio del juego que algunas personas no son muy conscientes, ¿no? Cuando empiezan a laborar en una empresa o a generar ingresos, nadie sabe, digamos, las generalidades de ser adulto, ¿no? De poder tener tus cuentas, leer bien los contratos de los servicios financieros que contratamos, saber a qué prestaciones tienes derecho, qué obligaciones empiezan a generar en temas de impuestos, y todo esto se va acumulando a lo largo de los años y si no lo volteamos a ver después es enorme, porque obviamente ya estamos hablando que traemos un patrimonio acumulado a lo largo del tiempo. Haz de cuenta que si tú eres como la mayoría de los mexicanos que empezaron en cero, es decir, su patrimonio era cero al empezar a laborar y empezaron a construir lo que tienen, ¿no? Adquiriste tu primera casa, adquiriste tu primer automóvil, empezaste a tener cuentas de banco, a tener una Afore, empezaste a adquirir productos a lo largo de estas etapas. Entonces, cuando ya han pasado 10 años, 15 años de este inicio,
pues ya está más en riesgo, digamos, un tamaño de patrimonio más grande que con el que iniciaste, ¿no? Y esta es una de las medidas más interesantes que podemos hacer acerca de nuestras finanzas personales. Detenernos en algún punto y decir, a ver, ¿cuánto es todo esto que ya he construido, de acuerdo a lo que ya he avanzado, ¿no? ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, pero hay pocas personas que se atrevan a mirarlo de frente de esa manera. El patrimonio completo que has construido se hace. Por un lado, hacer una lista de todo lo que tienes, ¿no? Que está a tu nombre y que vale en el mercado. Un terreno, una casa, un automóvil, tus saldos en cuentas de Afore, lo que hayas ahorrado, es decir, todos tus activos que valen dinero en caso de que tú los vendas, ¿no? Y por otro lado, en la otra columna, hacer una lista de todo lo que debes. Es decir, si digamos, tú adquiriste una casa de 3 millones de pesos y al momento que haces ese corte, a los 15 años de haber empezado a trabajar, todavía tienes un saldo de 1,5 millones, entonces realmente eres dueño o tu patrimonio es de 1,5 millones, ¿no? Que es la diferencia entre lo que vale el bien que tienes y lo que le debes todavía a ese bien. En este ejemplo pues es muy sencillo, pero a lo mejor cuando haces toda la integración y decir, a ver, mi casa, mi terreno, mi auto, mis cuentas y luego mi crédito de la casa, mi crédito del auto, tarjetas de crédito, cualquier otra deuda que puedas tener y neteamos a ambos, la diferencia es el tamaño de patrimonio que has alcanzado a construir para esa fecha. Entonces, quienes hayan empezado recientemente, pues evidentemente están al arranque, ¿no? Es decir, probablemente esa diferencia sea muy poquita y estén en cero. Pero quienes ya tienen 10, 15, 20 años de haber empezado a trabajar y a producir, esa diferencia ya es mayor, ¿no? Entonces, esa medida también nos dice si estamos yendo hacia el camino correcto, ¿no? No solamente como en las primeras lives de este año empezamos a trabajar acerca de prioridades, cómo repartes el pastel del año, pero un poco hacer este corte al año 10, al año 15, al año 20, en el momento que sea que te encuentres, es básicamente saber el resultado de esos 10, 15, 20 pasteles que repartiste, con cuánto lograste quedarte y cuánto lograste que crezca eso que te quedaste, ¿no? Y es por eso que también es importantísimo hablar de inversión. Entonces, si ustedes observan aquí, yo les puse como algunos ejemplos. La primera escalera que nos puede ayudar a avanzar, evidentemente, es tener un fondo de emergencia, ¿no? Hacer ese colchón para cosas que no planeamos. Hay diferentes, digamos, si tú lees libros de finanzas personales, diferentes medidas que te sugieren, ¿no? 3 meses de tus ingresos, 6 meses de tus ingresos. Y de repente he visto personas que no están tranquilas si no tienen 12 meses cubiertos de un gasto fijo, por ejemplo, colegiatura de los hijos, ¿no? Porque es una prioridad muy, muy importante. Entonces, ahí la realidad es que habemos personas distintas y ahorita conforme vayamos avanzando te voy a dar algunos tips de qué riesgos podrían estar cubiertos con un buen colchón de emergencia y cuáles escaparían de este, ¿no? Entonces, que no importa de qué tamaño lo hagas, difícilmente te va a sacar esa emergencia y es ahí donde vamos a echar mano de otros instrumentos, ¿no? Pero ese sería un primer buen avance, mi idea es por lo menos 3 meses de ingresos, ¿no? De colchón líquido y con eso, dependiendo de cuántos sean tus gastos fijos, que ya platicamos acerca de cómo se distribuyen, ¿no? Que tienes que sacar esta proporción y puedas tener entonces un plan B en caso de que falten ingresos, ¿no? Y por otro lado, vamos avanzando. ¿Cuál sería una cosa que puede hacerte retroceder muy rápido? Son los gastos hormigas, ¿no? Ese cafecito que sale volando es un gasto hormiga, que son esos gastos que conforme aumentamos nuestros ingresos, ¿no? De esa primera vez, esos primeros ingresos que tuviste, conforme fuiste aumentando los ingresos,
seguramente también descuidaste algunos gastos que no tienes idea de dónde se fueron, ¿no? Sí, sí, perdóname. Alguna vez platicamos acerca de, oye, es importante que tengas primero las prioridades, vayamos controlando los gastos elefante, porque los gastos hormiga pues a lo mejor no hacen mucha diferencia, pero si esos gastos grandes ya están controlados y bien listos, los gastos hormiga pues a lo mejor sí representan un porcentaje importante, ¿no? Entonces ahí el no tener un mini control, es decir, por ejemplo, cada 3 meses hacer un repaso de mis suscripciones, hacer limpieza digital, y ver en qué se está yendo esa parte chiquita que no nos sirve para nada, para construir patrimonio, ni para construir el fondo de emergencia, no nos sirve para, digamos, tampoco es el proyecto más grande que tengamos, tampoco es para viajar, ¿no? Solamente se va. Entonces esa parte es bien importante irla controlando, si no nos va a regresar en el camino, ¿no? Y bueno, otra cosa que nos podría regresar muchísimo en el camino es el dichoso tarjetazo, pero no cualquier tarjetazo, ¿no? El tarjetazo ese que sucede para un gusto para el que no ahorraste y al que no estabas listo para tener. Por ejemplo, unas vacaciones, ¿no? Pues ni modos, ¿no? Entonces lo disfrutas en un momento y después pues todavía tienes que pagarlo en varios meses y probablemente digas, oye, este pago ya me está empezando a pesar y no lo voy a combinar con los otros y ahí se va quedando como atrasado, ¿no? Entonces ese podría ser un evento que nos podría regresar, ¿no? En el avance que ya hayas tenido. Un avance, algo que sí nos hace avanzar en nuestras finanzas es precisamente darnos cuenta en algún punto cuál es nuestra verdadera situación fiscal. El SAT es un jugador con el que tienes que tratar toda tu vida productiva, la que sea. Y si no es aquí, y si te vas de México a otro país, de todas maneras te va a alcanzar la tributación. O sea, es algo de lo que no vas a escapar en el país que vayas. Así que forma parte de planear bien tu estrategia, el saber si estás en la figura fiscal que más te conviene. Evidentemente, si eres empleado, pues no tienes de otra, vas a estar en sueldos y salarios. Pero si además de eso tienes ingresos por honorarios o inicias un negocio, pues ahí sí tienes que cuidar qué figura fiscal es la que más te convendría empezar para que sea más eficiente, ¿no? Y también cuidar tus deducciones personales de las que platicamos la semana pasada para que usando las reglas, ¿no? Todo a lo que tienes derecho a deducir puedas irlo recuperando y que digas, bueno, puedo tener más servicios, puedo tener más ahorro a raíz de poder recuperar impuestos. Entonces, este es un avance importante porque créeme que en estos 11 años que he estado trabajando con personas haciendo esas estrategias para recuperar impuestos, he visto muchísimas que llevan muchos años sin tener idea de cómo hacerlo bien realmente. Y a veces hacemos la estrategia y encuentran una quincena o casi un mes de ingresos que nunca habían visto y que estaban allá. Entonces imagínate que recuperas 50,000 pesos de tus impuestos en ese año, pero llevabas 10 años sin hacerlo. Entonces ahí tienes 500,000 pesos menos en tu patrimonio que pudieras haber tenido en tu bolsa, invertido, ahorrado, gastado si quieres, a lo mejor en algo que realmente querías, pero que no lo tuviste porque no te habías informado y no sabías cómo aplicar esta estrategia. Por eso, mientras más pronto mejor, entender bien estas reglas. Y te recuerdo que nosotros tenemos un simulador y una calculadora para que puedas hacer esto si no lo has hecho nunca. Aquí puedes como jugar con ese escenario, decir cuánto puedo recuperar a través de hacer mis deducciones, ¿no? Y bueno, otra cosa que nos podría regresar en su momento es un choque sin seguro, por ejemplo. En el mejor de los casos, si el importe del daño que se causa, vamos a pensar que es tu responsabilidad
y tu vehículo queda completamente perdido, ¿no? Es pérdida total, y el otro vehículo también. En el mejor de los casos, pues me refiero a que es un escenario donde nadie salió lesionado y solamente son daños materiales. Entonces ahí tendrías que cubrir el costo de tu vehículo que tanto te costó adquirir. Obviamente si lo tenías a crédito, lo más seguro es que hay un seguro de por medio, porque no te van a prestar dinero si está en riesgo el bien que lo garantiza para devolver, ¿no? Pero si lo compraste cash porque tuviste toda la disciplina para empezar a organizarte, juntar el dinero y comprar tu auto cash, pero no está asegurado, pues todo eso que avanzaste te va a regresar, porque no solo tienes que pagar para recuperar tu vehículo, sino además el de la otra persona. Y si el de la otra persona costaba el doble que el tuyo, pues ahí te encargo, porque vas a tener que pagar prácticamente 3 vehículos, ¿no? El tuyo y el equivalente a 2 del tuyo para poder devolverle a esa persona. Si no tienes con qué cubrirlo, la autoridad va a voltear a ver hacia tu otro patrimonio, y si es tu casa, tu negocio o tus cuentas, pues es ahí donde van a ir a cobrar, ¿no? Entonces, ese avance y esa disciplina con el que pudiste haber avanzado para conseguir esos bienes te regresa totalmente hacia atrás. Desafortunadamente, en México te va a asustar esta estadística. Solamente el 30% de los vehículos que circulan en la calle tienen seguro. Entonces, espero que tú no seas uno de ellos y que sí estés protegiendo tu patrimonio, no solamente por lo que vale tu vehículo, sino por el riesgo que puedas tener de hacer daño a otras personas, ahora sí en su salud o en su vida, porque eso, pues hay que indemnizar con 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, si al hacer tu análisis de tu patrimonio tienes exactamente esos 3 millones, pues vamos a regresar a cero después de un evento de este tipo, ¿no? Otra cosa que te avanza es contratar un seguro de gastos médicos, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que contraté mi seguro de gastos médicos no entendía bien para qué se utilizaba, ¿no? No me dedicaba a esto, yo tenía un trabajo godín, como muchos de ustedes, y yo lo único que sabía era que cuando tuviera hijos, que mi embarazo quería tener un parto en un hospital particular, pero no sabía nada más. Afortunadamente lo hice un poquito no sé, por instinto, el decir creo que esto es algo importante. Después me enteré que además era deducible de impuestos y que me permitía recuperar, pero cuando empecé a dedicarme a este negocio, a ser agente de seguros, entendí que la importancia que tiene el poder tener alternativas de atención médica, ¿no? El poder decidir a qué hospital te vas, el poder tener recursos si hubiera un accidente grave, el poder atender a tus hijos, ¿no? Con los mejores especialistas si tienen algún padecimiento, ¿no? Incluso con el que hayan nacido, ¿no? Que están cubiertos desde chiquititos. Entonces, eso es bien importante, tenerlo. Te avanza un poco, pero no tenerlo y tener una emergencia médica, híjole, eso te puede regresar muchísimo, ¿no? Porque realmente nosotros no tenemos idea, los que han estado sanos la mayor parte de su vida y su familia también, probablemente no tienes idea de los costos médicos que tenemos en México, ¿no? Es decir, ay, más o menos le hago, no sé, 20,000 pesos por un apéndice. No, 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 son como 100,000. Y, por ejemplo, a veces dices, no, yo quiero cubrir mis propios gastos médicos. Yo ya tengo un colchón, me puse las pilas y tengo 400,000 pesos guardados. La mala noticia es que esos 400,000 pesos, por ejemplo, te puede durar una semana en terapia intensiva. Y nada más, ¿no? Pero eso no lo sabemos porque afortunadamente estamos sanos. Y hasta que algún familiar o algún conocido tiene una emergencia y vemos los costos reales de lo que tienen que juntar en campañas, por ejemplo, para poder ayudarse a cubrirlos si el servicio de salud al que tienen acceso no tiene el servicio, no tiene el estudio o no tiene el medicamento, es ahí donde nos infartamos. Porque
yo no lo sabía antes de dedicarme a esto, pero hay medicamentos que cada dosis puede costar 50,000 pesos, 100,000 pesos. Y por ejemplo, hay padecimientos muy caros como el cáncer que puede tener muchísimas terapias que alcanzan esa cantidad y más, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, pues evidentemente hay personas que necesitan más y que su gasto por un cáncer pues sí puede llegar a 2, 3 millones de pesos en atención, ¿no? Entonces, esta parte más bien es importante que digamos, bueno, si lo contrato me avanza un poquito, es ligeramente deducible, o sea, puedo deducirlo, no voy a recuperar todo, pero va a haber un porcentaje, pero si no lo tengo, de verdad que tendríamos que hacer cuentas. A ver, ¿podría yo cubrir 3 millones de pesos que se necesitaran para un tratamiento mañana? O sea, es decir, si yo tengo un patrimonio de 3 millones de pesos, estoy dispuesto a venderlo todo lo que tengo para poder cubrir un tratamiento de este tipo. La realidad es que muchas personas han trabajado muy duro para conseguir ese nivel de patrimonio después de 5, 10, 15, 20 años de trabajo. Pero no creo que estemos en la posición de perderlo por no tener el seguro, ¿no? Entonces, hoy pues sí también quise tocar este tema porque en general tenemos un contexto económico complicado para los seguros de gastos médicos. Hay una inflación médica que es mucho más alta que la general. Es decir, el costo de hospitales, tratamientos, medicamentos sube muchísimo más que lo que suben el súper, de lo que suben los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, alcanzar a garantizar digamos, pago para quienes son asegurados es complicado si el proveedor que da estos servicios, que son médicos, hospitales, laboratorios, pues tienen incrementos que no tienen control, ¿no? Y dos, bueno, hay personas que piensan que las aseguradoras ganan muchísimo dinero y la realidad es que las aseguradoras son entes que son regulados y que son públicos y que puedes ver en la Comisión de Seguros y Fianzas, en la MIS, cómo ha sido su resultado. Es decir, cuánto vendieron, cuánto cobraron en total en primas y cuánto tuvieron que pagar en siniestros. La realidad es que este indicador combinado que dice, a ver, cuánto las aseguradoras están destinando al pago de siniestros, a su operación, cuánto les queda de utilidad, algunas andan rondando el factor combinado en 95, o sea, quiere decir que les queda un 5%, hay quienes están en el 98, o sea, que les queda un 2%. Y hay aseguradoras que están en negativos, es decir, están perdiendo dinero a través de eso. Y tú dirías, oye, ¿por qué siguen comercializando un producto que está perdiendo dinero? Bueno, pues la razón es que muchas veces no es su único producto, tienen otros y para ellos es importante dar como un servicio integral y también están implementando estrategias para poder cambiar eso a largo plazo. Sin embargo, pues no es inmediato, ¿no? Y a todos nos interesa pues que el sector en general vaya avanzando hacia una sostenibilidad financiera, o sea, que haya suficiente dinero para pagar, pero que los incrementos sean un poco más moderados, ¿no? Y hay que saber que este dinero que las aseguradoras guardan, las reservas, no es su utilidad. Es decir, todo esto que cobran en las primas, hay un mínimo que tienen que guardar porque esa es la promesa de pago, ¿no? O sea, cuando tú tienes un contrato, es decir, a ver, aquí en mi contrato, en mi póliza de seguro de gastos médicos, dice que yo tengo 40 millones de pesos disponibles si me enfermo. Esos 40 millones, pues la aseguradora los tiene que tener ahí en resguardo para que si alguna persona del grupo, que todos los seguros son como grupales, entonces vamos a como una mutualidad, o sea, nos cuidamos unos a otros y eso ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, tiene que tener ese dinero disponible hasta cierto punto para podernos cubrir esta emergencia con la cantidad que nos y con las condiciones en las que hicimos el contrato, ¿no? Entonces, ese dinero pues ahí son reservas y esa no es utilidad que se pueda tomar.
Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es la MIS, hace cuenta que organiza a todas las aseguradoras, han presentado justamente ayer una iniciativa en la Cámara de Diputados acerca de cómo necesitamos ciertas regulaciones justo en el costo de los servicios médicos, en el costo de los hospitales, precios transparentes, no diferenciados para asegurados y no asegurados, para ir controlando justamente estos costos y sea posible seguir asegurando a las personas de la tercera edad. Porque es en el grupo que nos preocupan, porque cada vez son más, cada vez seremos más, ¿no? Es decir, los millennials, cuando los millennials éramos mucho más jóvenes, éramos el grueso de la población en México, ¿no? Nos llamaban el bono demográfico. Pero conforme estamos avanzando en la vida, pues sí vamos a también ser ese grupo grande que está cumpliendo años y que eventualmente seremos las personas de la tercera edad. Entonces yo espero que con esta organización entre las instituciones de seguros, los agentes de seguros, nuestros legisladores que sean responsables de investigar bien cómo funciona el sector y qué sí realmente aporta para que las tarifas sean como más, no solo accesibles, sino sostenibles en el tiempo, o sea, que las personas puedan conservar su seguro de gastos médicos mucho tiempo. Yo creo que en esa medida en que se pueda hacer esta vinculación, se lograrán ir teniendo soluciones. Que creo que nos interesa a todo el mundo, ¿no? Porque pues, el acceso a los servicios médicos les interesa también a los hospitales, que las personas tengan un respaldo para poder atenderse ahí. De lo contrario, todos van a volver a voltear a ver a las instituciones públicas y no creo que ni gobierno federal ni estatal tengan la capacidad de recibir a todas las personas que saldrían de los seguros privados, ¿no? Es un tema súper polémico, me encanta entrar como en este análisis y si tienes tú alguna duda, alguna sugerencia, estoy abierta a escuchar tus opiniones y irlos resolviendo aquí con la información más sustentada que podamos tener para ese tema. Y bueno, ya para terminar, te quiero recordar que es bien importante que hagas tu simulación, que puedes pedir descargar el Excel en nuestro QR de las transmisiones anteriores y que también tenemos a la mano una calculadora de deducciones para que lo que te devuelva el SAT se convierta en una estrategia importante para ir creciendo tu patrimonio a lo largo de estos años. Y que si quieres acompañamiento puedes agendar una asesoría personalizada. Ahí yo siempre les comparto mi agenda, nada más me mandan un mensaje aquí a través de la página de Facebook y yo les devuelvo mi calendario y nos vemos en videollamada. La próxima semana tenemos una edición especial donde vamos a platicar un tema que me encanta, que es la autonomía financiera de las mujeres. Así que prepárense para muchas sorpresas, hay muchas cosas que las mujeres tenemos que trabajar para poder estar a la par en beneficios, en derechos y también en habilidades financieras. Así que vamos a poder revisar un poquito acerca de las estadísticas y hacer conciencia de cómo las mujeres pueden tener más autonomía financiera. Así que nos vemos la próxima semana.